Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con una cadena que el Señor te dio, unas cadenas pesadas, grandes, pero no para que te ates a tú, sino para atar al enemigo. Se llama Ata al hombre fuerte. Ese es el tema de hoy. Y tiene que ver con que nosotros debemos ser fieles actuando en nuestra fe. A veces no actuamos en nuestra fe porque pensamos que Dios es milagroso, eso sí lo creemos, pero no tanto en mi vida, sino que Dios hace milagros, es poderoso y todo, pero allá con otras personas o con otros siervos de Dios, con pastores no, pero en mi vida dice la palabra de Dios que si tú crees, van a seguirte señales a ti. O sea, no que busques hacer señales, sino tú buscas servir a Dios, tú buscas a Dios y va a haber cosas que te van a seguir, pero tenemos que estar conscientes de que tú tienes autoridad. Cuando Cristo nos da la salvación, entramos en un proceso de santificación donde vamos tomando autoridad. El Señor es un Dios de orden y es un Dios de gobierno. Y una de las señales para los que creen están en Marcos 16, te invito a abrir la Biblia en Marcos 16, vamos a leer el 14, el 18. Y bueno, Jesús ya resucitado, se aparece a los discípulos y les dice, hablando de autoridad, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesús como hombre vivió, murió y resucitó, y al resucitar recuperó aquel poder del cual se había desvestido, por decirlo así, se había vaciado de ese poder, de esos atributos. Pero una vez resucitado, el Señor va al Padre, entrega la sangre como sacerdote, primero muere como cordero y luego como sacerdote, entra en el templo verdadero de Dios, en el tabernáculo que está en el cielo. Entrega la sangre y viene otra vez a presentarse a sus discípulos y dice, he aquí todo poder me es dado en la tierra y en el cielo. Por tanto, ustedes vayan. Cuando nosotros hacemos la obra de Dios y estamos obedeciendo a lo que Él dijo, hacemos exactamente lo contrario a lo que hizo Adán cuando se sujetó al diablo y hizo lo que el diablo le aconsejó y perdió toda la autoridad. Empezamos a recuperar autoridad cuando nosotros empezamos a hacer la obra de Dios obedeciendo su palabra. Y dice Marcos 16, 14, te invito a leerlo puesto de pie para orar después. Dice, finalmente se apareció a los 11 apóstoles, a los mismos 11, estando ellos sentados a la mesa, y le reprochó su incredulidad. El problema es la incredulidad y la dureza de corazón para que no funcionen las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Y no digo en la vida del que está al lado, en la tuya misma. Dios quiere hacer cosas y que tengas autoridad, pero tenemos que creer en lo que Dios dice. Y dice que le reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les da una comisión. ¿Cuál es la comisión? Dice el 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también les dijo cómo serían estas cosas. Les dice en el 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen? Te debe seguir esta señal. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Ya no te va a dar miedo eso, sino que tú vas a tener autoridad sobre ellos. Dice, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay un mundo espiritual que tenemos que creer. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, danos hoy, Señor, revelación sobre estas importantes verdades de la palabra de Dios que pueden hacerse vida en el diario de nosotros, Padre, y que queremos, Señor, que se hagan, Señor. Ayúdanos, Padre, para saber cómo
y saber que nosotros, Señor, tenemos esas armas para poder usarlas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos, puedes tomar asiento. Por ahí vi un TikTok o algo así que está la señora poniendo un clavo en la pared y pegándole al clavo con un taladro. Era un tornillo, creo, ¿verdad? Cuando no sabes usar las cosas, cometes errores, ¿no? Tan fácil que es nomás apretar un botoncito y se va solito para adentro, ¿no? Pero si no sabes usarlo, bueno, vamos a estar así espiritualmente. Cuando Dios nos dio herramientas poderosas, herramientas útiles, herramientas fáciles de usar, y nosotros no las aplicamos como debemos, pues caemos en esos errores. Uno de los errores es que creamos nosotros que el poder y la autoridad de Dios es para otra persona, pero Dios te ha dado a ti autoridad también. Debemos ser espirituales y creerlo. Hay una batalla entre el reino de las tinieblas y el ejército de Dios. Y en esa batalla tú estás en el ejército de Dios, preferiblemente, y si no estás en esa batalla, te informo que estás contra el ejército de Dios. No hay lugares neutros. Tenemos que formar parte de la fila del ejército de Dios. Tenemos que hacer las cosas que Dios nos mandó a hacer. Jesucristo dice, el que no está conmigo está contra mí y el que no junta conmigo desparrama. De manera que si tú no estás trabajando en hacer la voluntad de Dios, entonces estás en contra de Dios. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, hay enemigos de la cruz de Cristo. Gente que no está haciendo nada a favor de Dios, está en contra de Dios. Entonces debemos ser espirituales y creerlo. A veces no lo hacemos porque no lo creemos para mí, lo creo para alguien más, el pastor o el anciano o el otro anciano que ora nada más por enfermo terminal o muertos que resuciten. Vas con una gripa y te dice, toma Tylenol o algo. A mí no me vengas con eso. O sea, creemos que los milagros, las cosas poderosas son para alguien más, pero no para mí. Pero hay una batalla en el reino de los cielos donde yo tengo que participar. Y el ejército de Dios es para nosotros. Nuestras armas, dice la palabra de Dios, que no son carnales, sino poderosas en Dios. No son materiales, no son intelectuales, no es tu capacidad, no es tu nivel de conocimiento, no es tu profesión, no es tu cuenta del banco, cuánto tienes. No, 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 no. Tu capacidad física no importa. Debemos de buscar esa autoridad espiritual que está a la mano y que Cristo nos da y que Cristo te quiere dar, o que ya te la dio, pero quiere que la uses, quiere que lo entiendas. El punto número 1 es, algunos creen que Dios actúa en otros. Solamente son 3 puntos hoy para que saliendo de aquí te vayas a comprar el agua que falta, si no tienes agua, te vayas a comprar Maruchan. Mientras Lupita surtía frutas, verduras y todo, Susano ya compró sus paletas payaso para... Resulta que si llueve a la noche, a lo mejor ya no sales hasta el miércoles, ¿sabías? Bueno, entonces, ¿no sabías? Si llueve ya no baja, o sea, ya no sube del punto de congelación, 32 grados Fahrenheit o 0 grados bajo cero. O sea, ya estamos ahorita abajo, pero como no llueve no hay problema, ¿verdad? El problema es que lloviendo se congela. Bienvenidos a Texas. Entonces tendremos que salir de aquí. En 3 puntitos nos vamos al H-E-B y que Dios te ayude a encontrar ya. Yo no sé por qué todo el mundo lleva papel sanitario. Yo digo, pues tendrán frío como momias, se pensarán no sé. Pero bueno, y luego se acaban el papel y por eso compran papel, porque se acaba, pero se acaba porque compran. Entonces, ya en marzo ya están vendiendo papel sanitario ahí en las garage sale. Muy bien, bueno, dice, algunos creen que Dios actúa en otros, pero que Dios no puede actuar en ti. Y sí creemos que
que puede pasar, no es falta de incredulidad, pero es falta de incredulidad en mi vida. Yo quiero decirte que es bonito oír testimonios y a oír gente de las maravillas que Dios hace en otros, pero es más bonito que tú puedas dar testimonio, y es bíblico, porque tú fuiste trasladado de un reino de tinieblas al reino de la luz para hablar de las virtudes, de las cosas buenas, de las maravillas que hace Dios en tu vida. No para platicar de lo que leíste en un libro o de lo que supiste del hermano que se atrevió y que sucedió un milagro, sino que pensemos que están cerca de mí y están en mi vida, y que a partir de hoy empecemos a vivir esas cosas de Dios, no porque busquemos milagros y maravillas. ¿Sabes? El que busca eso se puede perder, porque en este tiempo dice la palabra de Dios que habrá muchos engañadores que harán milagros y maravillas y engañarán a muchos. No debes de buscar esas cosas, pero tú sí debes de hacer la obra de Dios. Y quiero en este día advertirte de que existe ese poder y que no te lo debes de perder. ¿No? Hay gente que no piensa que Dios puede proveerme milagrosamente y está triste. Hay gente que se conforma con un trabajo y dice, bueno, pues es peor no tener nada, ¿verdad? Y yo entiendo que hay que trabajar en lo que sea cuando no hay trabajo, pero yo creo que Dios te puede dar un mejor trabajo. A algunos Dios les dijo que emprendan su negocio y tienen miedo, no sé a qué, a perder qué, nada. Si no tienes nada, no pierdes nada, pero tienen miedo a iniciar algo. Y Dios ya les dijo, pero es un paso difícil, yo lo entiendo, porque a mí me pasó cuando yo salí de trabajar para una empresa y puse mi negocio. Fue ese brinquito, a veces es difícil, pero en Cristo, si Dios te mandó a hacer eso, adelante, hazlo, te vas a sorprender. Tú puedes conseguir un mejor puesto, puedes conseguir un trabajo con una proyección que te dé a ti un futuro. Y hay cosas que no es por buscar lo material, pero yo ¿por qué me voy a perderlo? Las bendiciones que Dios me quiere dar. Entonces, ¿qué se necesita para obtener bendiciones? ¿Buscar bendiciones? No, esas me van a seguir. Necesito enfocarme en obedecer a Dios. Las bendiciones me van a seguir. Enfócate en obedecer a Dios y en tener fe para dar pasos. Y entonces Dios te va a respaldar, porque la gloria va a ser al final para Él. Algunos Dios les ha dicho cosas que tienen que hacer y les da miedo. Hasta miedo les da decirle a alguien alguna cosa que ven en otra persona, pero con amor, aunque a la otra persona se pueda molestar, tú tienes que hacerlo. Tú eres una atalaya de Dios para otras personas. Y debemos despertar a la realidad de que estamos equipados por Dios y que nada me debe de hacer desistir en el propósito de Dios. Todo lo que enfrentas tiene un propósito. Dios no está pintado. ¿Tienes problemas familiares? ¿Necesitas una casa para tu familia? ¿Necesitas un trabajo? ¿Necesitas salud? ¿Necesitas algo? Realmente Dios te lo quiere dar, pero no buscas a Dios a veces. No oras, no pides, y cuando pides, no pides conforme a la voluntad de Dios. Es lo que dice el apóstol escribiendo la carta, y dice, no tienes porque no pides. Y cuando pides, pides mal, para tu propio beneficio. No, pide para la gloria de Dios. Y tú vas a ser beneficiado. Hay que creer en esto, no pedir vanidades, pero con cumplir el propósito de Dios, Dios te dice que tú puedes vencer. Filipenses 4:12 dice, Pablo llegó a entenderlo de tal manera que el servir a Dios no le importaba en las condiciones que fuera, sino que él decía, yo sé vivir humildemente y también sé tener abundancia. No dejo de servir a Dios porque tenga o porque no tenga. El plan es servir a Dios, ya Dios se encargará de lo demás. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener necesidad. ¿Por qué? Porque todo eso lo puedo soportar en Cristo y Él me va a fortalecer.
Alguien dice, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y piensa que son para conseguir vanidades. No, no es para eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es yo puedo soportar todo sin dejar de servir a Dios, sin parar de hacer la voluntad de Dios. Y tiene que ver con el propósito de Dios, el que tú puedas todo y que Cristo te va a respaldar, pero tienes que creerlo. Porque si tú no buscas a Cristo para conseguir las cosas, entonces no va a funcionar. Eso lo hacen los impíos y tienen hasta más dinero que tú. Pero no es una cosa que venga de Dios, es una cosa de principio que el que trabaja pues tiene dinero. Es normal. No tienes que ser cristiano, es un principio de Dios, como la ley de gravedad. No, yo no creo en la ley de gravedad. Bueno, pues tírate de un edificio y te vas a dar cuenta que sí existe. Y aunque no lo creas, va a funcionar para bien o para mal. Así que todo lo podrás, aunque sea malo al principio, pero resultará para bien si estás en el propósito de Dios y tú amas a Dios. Si respondes al llamado de Dios y estás en la voluntad de Dios, el amor de Dios es el llamado que tienes tú, amar. Amar tanto a la gente que estás en la iglesia y hablas bien de los que puedes hablar mal, pero no te fijas en lo malo, porque el amor cubre multitud de pecados. Amar tanto a la gente que es mala, hasta enemiga tuya, hasta el vecino que no te quiere, de tal manera que tú puedas darle buen testimonio para que un día le hables y lo invites a la iglesia y él se convierta en un hermano tuyo. O sea, eres llamado al amor y a cumplir el propósito de Dios. Por eso dice Romanos 8:28 que no funciona para todos, porque muchos dicen, es que todo ayuda para bien, ¿verdad? Te encuentras a gente impía. No, pues es que, ni modo, pues todo ayuda para bien. No es cierto, así no dice. Dice Romanos 8:28 que a los que aman a Dios les ayudan todas las cosas para bien. Pero tienes que amar a Dios, pero no solamente amar a Dios, sino que esto es a los que conforme a su propósito son llamados y obviamente están respondiendo al amor de Dios. Y eso me lleva al segundo punto. Si le amo y respondo a su voluntad, su con mayúscula, o sea, la voluntad de Dios. Si le amo y respondo a su voluntad, no respondo. Dios está de mi lado y me capacita. Cuando nos encomendó esta comisión de predicar el evangelio, tener un testimonio para poder predicar el evangelio, o sea, cuando yo predique, pues tengo que me crean, ¿no? Tengo que tener un testimonio. Esta comisión se repitió en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y hasta en Hechos dice, no se queden en Jerusalén, espérense en Jerusalén, hasta que venga el Espíritu Santo para que me seas testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero quédate en Jerusalén. Había que obedecer y iba a funcionar. Si te ibas de Jerusalén, no funcionaba. Y quedarse en Jerusalén era difícil para ellos. Estaban persiguiéndolos, estaban con miedo. Había que quedarse en Jerusalén. Y la palabra de Dios repite la comisión que Dios nos da. Y dice, cuando tú cumplas eso, especialmente Mateo, lo dice claramente, cuando tú cumplas eso, ¿sabes qué va a pasar? Dice el Señor Jesús, yo voy a estar contigo hasta el fin. Yo voy a estar contigo hasta el fin. Andemos en el propósito de Dios. Ten la fe puesta en Jesús. Examina tu fe a ver si es cierto. ¿Cuántos viven la fe que dicen que tienen? ¿Cuántos somos cristianos? Levanta su mano. Si tenemos a Cristo y nos decimos cristianos, debemos de caminar en esa fe. Examina tu fe. 2 Corintios 13:5 dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe.
Puedes engañar al anciano y al pastor o al maestro de la escuela dominical, pero a Dios no lo puedes engañar. ¿Y de qué sirve que Dios sepa lo que tú no sabes bien? Sirve mejor que tú sepas lo que Dios quiere para no fallar en la fe. Eso es la fe. Examínate, por eso dice que tú tienes que saber, para saber tienes que examinarte a ti mismo si estás en la fe. ¿Cómo? Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Y sabes, reprobar no es tan malo, cuando menos te diste cuenta que no sabes. Hay gente que está reprobada y ni sabe. Qué bonito poder examinar tu fe y darte cuenta que está mal, porque creo que el problema, ya el 90% del problema está resuelto cuando tú te das cuenta. Porque no tiene nada de difícil cuando Cristo está conmigo y me doy cuenta, Señor, ayúdame. Y quiero tener fe en ti, quiero funcionar en ti, quiero creerme lo que tú me dices. Quiero creer que tú estás conmigo, literal. El Señor está ahí contigo, no es una metáfora. El Señor dice, yo he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Está morando dentro de ti. No repruebes tu examen de fe. Más bien cree que Jesús, que está contigo, es mayor que el que esté contra ti, que las cosas que vengan, que las cosas que sucedan. Segunda de Corintios 4:6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Decía mi papá, tú puedes tener un spotlight, un faro si quieres de esos del, ¿cómo se llama? Lighthouse, el faro que está en el puerto, para que los barcos de lejos vean. Es una luz terrible, ¿no? Y puedes tener una luz poderosa y la prendes de día y ¿qué? No tiene nada que ver. Pero cuando estás en la noche sin luna o en un cuarto realmente oscuro, cerrado totalmente, y prendes un cerillo, alumbra mucho más que una luz en el día, ¿no? Dice la palabra de Dios, porque Dios que mandó que de las tinieblas, del oscuro, de lo más terrible, resplandeciese la luz, que tu luz sea vista en las tinieblas, en donde trabajas. Jesús no dijo, yo te pido que los quites del mundo. No te pido que los quites del mundo, pero que los guardes ahí donde están del mal. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz no es nuestra. Nosotros somos la luz del mundo cuando hacemos lo que Jesús hace. Y por eso no funciona el cristianismo de muchos, que no están obedeciendo a Jesús. Es cuando yo tengo a Jesús, obedezco a Jesús, me monto en la autoridad que Jesús me dijo que tengo, me la creo, que empiezo a tener esa autoridad y esa influencia en los demás y en el entorno, de tal manera que funciona. Por eso dice el 7, no eres tú, soy yo, dice el Señor. Bueno, así no dice. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. El barro es lodo, es tierra con agua, arcilla, tratada para que forme una vasija bastante económica. No es en una urna de oro, ¿verdad? Con platino y dorado, no sé. No, es en vasos de barro. Somos nosotros como el barro. Dios nos creó de la tierra. Adán, nuestro padre, y de ahí venimos todos. Y este tesoro que es Dios, la luz y la gloria es de Dios y es para Él. Es para gloria de Dios. El privilegio de portar esa luz es tuyo y tienes que creer lo que está en ti.
Dice el Señor decía, no, no se enciende una luz y se pone debajo de una mesa, sino que se pone en lo alto para que alumbre a toda la casa. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, buscar alumbrar, buscar servir, buscar generar en donde haya tinieblas, una atención hacia la luz de Jesús, para gloria de Jesús. El problema es que muchos quieren hacer eso para gloria de uno, para que digan, ay, yo sirvo a Dios, wow, el siervo de Dios. Pero la luz es de Dios y la gloria es para Dios. Para ti es el privilegio de portar esa luz y el galardón que te trae Jesús. Y aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a los que hayan trabajado según trabajaron. Pues es trabajar. ¿En qué? En hacer el propósito de Dios, no el tuyo. Entonces los barros de barro que contienen este tesoro, pues somos nosotros. Cristo vive en nosotros. Nuestro tesoro precioso, más preciado, el primer lugar, no son mis hijos, no es mi esposo. El tesoro más preciado que tenemos es Jesús. El primer lugar es para Dios. Porque el plan de Dios es revelar a su Hijo Jesús en nosotros para que lo vean primero en tu casa. Que tu esposa, que tus hijos, que tus vecinos vean y quieran ser como tú. Qué bonito que podamos hacer eso. 1 Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios. Y ustedes han vencido porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Pues no hay nada que no puedas vencer. Y menos al que tiene autoridad menor que la tuya. Por eso el punto número 3 y último es, usa las cadenas de Dios. Dios me dio unas cadenas. Yo ya sabía que Dios me había dado una espada. Yo ya sabía que tenía el escudo de la fe, que tenía el casco de la salvación, que tengo unas sandalias del Evangelio. Y toda la armadura de Dios, yo sabía que la tengo. Y tengo que vivir y actuar de acuerdo a la verdad de que tengo eso. Pero así como los policías, aparte de su chaleco y de su pistola, de su taser y todo lo que traen unas esposas, ¿verdad? Me refiero a los handcuffs. ¿Cómo se dice esposas? También hay otra palabra, no sé. Bueno, saben lo que es las esposas, ¿verdad? No es wives. Y el policía trae esposas para capturar y para dejar inoperante al malo. Y Dios me dijo esta semana, usa las cadenas que te di. ¿Cuáles cadenas? O sea, el Señor me dio una espada, que es la palabra de Dios y todo lo que ya sabemos. Pero sabes, Dios te dio cadenas, no es para que te ates tú a lo malo. A veces nos atamos a lo malo porque creemos y actuamos y nos anulamos a nosotros mismos, nos esposamos a nosotros mismos, usamos las cadenas para nosotros. Pero cuando tienes la fe y la certeza de lo que Dios te está diciendo con todo esto, me lo dijo un profeta, la fe te ayuda a usar la cadena para atar al hombre fuerte, ¿no? Al que debes vencer. ¿Cuál es el hombre fuerte? Hay muchos hombres fuertes. Todo lo que venga con autoridad contra ti, aun que tiene más autoridad que tú lo puedes vencer. Mateo 12:29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Y eso es lo que hace el enemigo. Él te quiere atar tus vidas, tu pensamiento, y él no tiene autoridad sobre ti como la tenía antes. Cuando no tenías a Cristo, él podía hacer contigo lo que quiere. Muchos dicen, ay no, yo no voy al antro porque ahí está el diablo. No, hombre, el diablo está en la iglesia. Aquí es donde quiere. Entonces no están en el antro. No, ¿para qué? Si ahí todos son de él.
Entonces voy al antro porque ahí no está el diablo. Tampoco. Entonces sí le ata al diablo, lo persigue hasta donde vaya. Tenga cuidado. Pero esa táctica la usa el enemigo porque le funciona. Como les decía a los de la clase introductoria que tuvimos hoy de 10 a 11, la doctrina es el antídoto contra la herejía. La herejía funciona y tiene éxito porque es un veneno que pone el enemigo entre la palabra de Dios. ¿Con qué le habló a Jesús en la tentación? Con la palabra de Dios. ¿Qué le dijo a Adán en el huerto? ¿No te dijo Dios que no comieras de todo árbol? Y hasta ahí no se la estaba chamaqueando a Eva, sino que Eva le dijo, no, no nos dijo eso, nos dijo que de este no podemos comer, ¿verdad? Pero empieza a discutir la palabra de Dios con quien no tiene la palabra de Dios como cosa para seguir, sino para atacar. La palabra de Dios es de dos filos. Por eso es el éxito de la doctrina en la herejía, o sea, la doctrina herética, vamos a decirlo así, para que no se confunda con la doctrina verdadera. El éxito de la doctrina herética es que tiene verdad, pero tiene escondido el veneno. Nadie se toma una botella que tiene una calavera con dos huesos cruzados, porque todo el mundo sabe, aunque no sepas leer, sabes que es veneno, ¿no? Pero si te la meten en la Diet Coke, o en el cafecito, en tiempo de frío, pero cuando sigues las cosas de Dios, beberás cosa mortífera y no te hará daño, porque tú sabes la doctrina de Jesús. Así que no tengas miedo. Lo que tienes que hacer es saber que tenemos una guerra ganada por Jesús. Ya Jesús la ganó. Ahora Jesús nos invita a ser a nosotros vencedores, más que vencedores, ¿no? Como el boxeador que venció y ya llega todo hinchado a la casa y todo con su chequezón, ¿verdad? De su manager, lo que le dejó el manager. Y entonces, ¿qué haces con el cheque? Pues como todo buen marido, ¿verdad? Se lo da a su esposa. Aquí está, mamá. Entonces, ¿quién es vencedor? El boxeador. Pero la esposa es más que vencedora. Porque no le golpearon nada y se va a gastar el dinero, ¿no? Jesús fue el que recibió todos los golpes y te quiere hacer a ti más que vencedor. Ya no tiene chiste, nada más tienes que aceptarlo, tienes que creerlo y ponerlo a funcionar. Él nos invita a saber que tenemos autoridad, que está conmigo, y la autoridad viene cuando yo me pongo bajo autoridad. Si yo no estoy bajo autoridad, yo no tengo autoridad. Pero si yo estoy bajo autoridad, o sea, si un policía viene con su identificación, su chapa, su uniforme, y te para en la calle, pues vale más que te detengas. Pero si viene cualquier fulano ahí vestido de civil y te para en la calle, ¿qué haces? ¿Le sacas la vuelta? Especialmente si tú le debes. No, no es cierto. Porque el que está bajo autoridad, tiene autoridad. Eso lo enseñó Jesús. Y nos invita a tener esa autoridad y a usarla junto con las armas que nos da esa autoridad. Las armas de nuestra milicia no se parecen nada a las del mundo, no son carnales. El jueves nos enseñó el Señor que nos recordaba esa armadura que Saúl tenía, porque iba realmente contra un paladín que desde la niñez, Goliat, había sabido cómo pelear y fue enseñado en los artes de la guerra. El jueves nos predicaron de que David no podía con esa armadura. No estoy acostumbrado, no es lo que hago. No puedo usar, no puedo ni caminar, imagínate. David, un jovencito niño, y Saúl, un hombre peladón. Dice que la cabeza de Saúl todavía rebasaba la de todo Israel, de los hombros para arriba. O sea, le llegaban aquí. Imagínate a David, güerillo ahí, flaquillo, cargando eso. No podía ni caminar.
Así como algunos que tienen frío andan vestidos así. Ojalá que no se nos vaya la luz porque nos vamos a poner toda la ropa que tenemos. Y vamos a caminar como David. Pero, ¿qué fue lo que le dijo a Saúl? Estaba leyendo eso. Y Saúl le dice, ¿qué te hace pensar que vienes tú en contra de este gigante que fue desde su niñez entrenado para la guerra? ¿Qué tienes? ¿Y sabes qué le dijo? Tu siervo es pastor. Eso es lo que me da la autoridad. Tú no eres pastor, pero tú pastoreas. Espero que pastorees a tu casa, a tus amigos, que ellos se conviertan a ti, no tú a ellos, que tú estés influenciando tu entorno para pastorearlos, para llevarlos a la verdad de la palabra de Dios, del agua, que tomen agua de la palabra cuando hablan contigo, que coman el alimento de la palabra de Dios cuando tú platicas con ellos, o te pones a contar chistes rojos como ellos. Pues entonces no estás pastoreando. ¿Qué es lo que te hace pensar que puedes contra un gigante mucho más grande y poderoso que tú? Cuando yo era pastor, nadie me quitaba las ovejas. Y si un león venía o un oso, y no importa qué fuera, yo iba detrás de él, le aventaba con mi onda, y cuando estaba medio menso, bueno, así no dices la versión mía, yo le abría la quijada y sacaba la oveja de sus colmillos y la recuperaba, aunque sea el cadáver. Como decía Pablo, que se pierda, aunque sea en el cuerpo, que lo entregamos a Satanás para que aunque se pierda el cuerpo, que siquiera su alma sea salva. Terrible fe. Ay, se murió. Pues lo que importa no es que se muera, todos nos vamos a morir. Lo que importa es estar en la presencia de Dios desde ya, para tener la autoridad que Dios nos dio y que sepamos que las armas de Dios son poderosas, pero son las de Dios, no las mías. No al estilo de los filisteos, no al estilo ni siquiera del ejército de Israel, sino al estilo del ejército de Dios. Y esas armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derriban todo argumento y toda altivez. No importa quién sea, qué alto sea, todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios y lleva cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. Así dice la palabra, que es esas armas que no son carnales y que tú no usas a veces porque dices, no, pues voy a parecer muy fanático. Voy a parecer como el aleluya, después me van a decir aleluya. Tengan cuidado, usted tiene un poder tan tremendo. Vino Ricardo conmigo, López, aquí está. ¿Puedo decirlo? Porque ese testimonio es tuyo, no mío. Ando robando testimonios. Pues andábamos con lo del año nuevo y todo eso. Y dice, sí fue el año nuevo, ¿no? Fue el jueves antes. Y se acaban de secuestrar al papá de un amigo. Y su, pues ahí está conmigo y me pidió que anda bien preocupado. Yo le dije, vamos a orar. ¿Dónde vive? No, pues allá en Hidalgo, en el estado de Hidalgo, ¿verdad? Que las cosas están sabrosonas, calientitas allá, ¿verdad? Los secuestraron porque no sé, tenían cosas de los carteles y unos en contra de otros. Y ya, pues los que secuestran ya no los vuelven a ver. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, haz un milagro. Pero si tú haces algo, Señor, que ese milagro sea para la gloria tuya. Porque esa es la clave, que glorifique a Dios. Y el domingo pasado, o el jueves, me dice, es que no había podido hablar con usted, pastor, porque se me va. Anda corriendo, anda ocupado. Le digo, ¿qué pasó, mijo? Dice, pues ya, aquel, oramos.
y nadie sabe por qué lo soltaron. Apareció a unos kilómetros de donde lo habían secuestrado y dice que él no sabe tampoco porque él ya las veía, ya se veía. Bueno, pues gloria a Dios. Dios hace milagros. A lo mejor los secuestradores tampoco saben por qué lo soltaron. ¿Qué verían esta gente? Pero la palabra de Dios dice que en nosotros hay un poder debido al nivel de autoridad que tú tienes. Y el nivel de autoridad sube cuando te juntas con otro. Dice la palabra de Dios que cuando nos juntamos a orar con alguien y pedimos en el nombre de Jesús, Él lo hace. ¿Por qué? ¿Por qué sube cuando me junto con otro? Porque la gloria es de Dios. Porque alguien más sabe que oramos por eso. Y entonces yo puedo decir, pregúntenle a Ricardo. Si no me creen a mí, ni modo que lo invente yo. Le pasé una lana a Ricardo para que me apoye. En nosotros hay un poder y un nivel de autoridad que tenemos que creérnosla, que tenemos que poder efectuar cosas para darle gloria a Dios. Filipenses 2:11 dice, toda lengua que confiese que Jesucristo es el Señor será salvo. Y que toda lengua confiese, el 2:11, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Para eso vivimos, para eso confesamos, para eso hablamos. La cadena está en tu lengua. Usa la cadena de Dios para las cosas que parecen imposibles. Proverbios 15:4, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. ¿Cuántas veces van con el psicólogo de matrimonios? ¿Cómo se llama ese? Especialista matrimonial. Es que él se quiere divorciar y él me prometió que en el altar él me iba a amar y me iba a cuidar y me iba a mantener y en lo bueno y en lo malo y en la adversidad. Y le dice el consejero, voltea a verlo a él, le dice, yo también me hubiera divorciado de ella. ¡Cállate! Gracias a Dios que ninguna de las de aquí son así, ¿verdad? Pero hay gente que se divorcia porque la perversidad de la lengua, o sea, siempre que está hable y hable y hable y hable y hable y hable. Me dijo una hermana, no es hermana, una señora me dijo hace poco, me quedé afónico y mi marido está feliz. No puedo hablar desde tal fecha. Pero bueno, la lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de la lengua es quebrantamiento de espíritu. Dice Proverbios que en la mucha palabra no falta pecado. Y el profeta Goyo dice, en boca cerrada no entran moscas. ¿Verdad? Eso sí se lo saben. Porque Cristo nos dio un poder y una autoridad en la lengua, ¿sabes? Dice Juan 14, 13 y 14, dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Tú lo tienes que pedir. El Padre sabe que lo necesitas, pero no lo va a hacer. Tienes que pedirlo para que el Padre sea glorificado en el Hijo, no es para dártelo. Por eso es que tienes que pedirlo. Por eso es que podemos pedir, hacer una reunión y tener peticiones de oración. Porque no es para dártelo. Tú no eres el centro del universo. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si pidieres algo en mi nombre, dice el 14, lo vuelve a recalcar, en mi nombre, yo lo haré. No te sorprendas como si no hubiera pasado algo raro. Es que sucedió. Qué bueno gozarse de los milagros y no acostumbrarse a dejar de darle gloria a Dios. Pero empieza a creerlos, porque a veces por no creer, pues no pides. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. No te preocupes, esos no los escribí, esos versículos. Dice, la muerte y la vida están tan en el poder de la lengua que el que ama comerá de sus frutos. Es un poder en nosotros que crece con la autoridad que Cristo nos da y que no usamos por la falta de fe. Usa la cadena que Dios te dio. Derrota al enemigo con ella.
Amárralo, déjalo inoperante y ora para que los ángeles se lo lleven lejos de ti, lejos de tus hijos, lejos de tu casa, lejos de tu economía, lejos de tu familia, lejos de quien te moleste que esté afectando el diablo. Dice la palabra de Dios que la lucha no es contra carne y sangre. Te está afectando una persona, a lo mejor no es ella, es el enemigo. Átalo y échalo fuera. Proclama tu victoria para que glorifiques a Dios con ella. Y no estoy hablando de decretismos, eso de la decretitis que traen algunos. Decreta que aquí va a haber un Lamborghini en este 2024. ¿Cuál decreta? Ponte a trabajar a ver si te alcanza para un Mazda 3. Muy buen carro, ¿no? Pero hay que trabajar, no decretar. O sea, no estamos hablando de esas tonterías que dice la gente que tú dices y se va a hacer. Concéntrate y piensa. Eso es hasta hechicería diabólica. Lo que estoy hablando es que glorifiques a Dios en el propósito que Dios te llamó. Usa la cadena. Mateo 18, del 18 al 20 dice: de cierto te digo que todo lo que atéis, Jesús diciéndonos a nosotros. En el 16 le dice a Pedro, pero a Pedro le dio las llaves del reino. Eso es otros $100 y un café. Después te lo explico. O sea, eso es con Pedro. Pero en el 18, Mateo 18, ahí te está hablando a ti y a mí. Y dice: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, ¿con qué? Pues con la lengua, con la voz. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. ¿Por qué mi hijo estará tan menso? Ya lleva 6 años en primaria. Y le decía, pues todo el mundo lleva 6 años en primaria. Dice, sí, pero los 6 los lleva en primero. Pues ¿cómo le hablas a tu hijo? Ay, es que mi hijo está bien menso. Y es que su papá está menso y su abuelo era menso. Y yo creo que pues sus hijos van a ser mensos. Pues tú tienes la culpa. Porque tú eres la autoridad de ese bebé. Ese bebé de 12 años ya en primero. Y mientras tú sigas diciéndole menso, pues lo estás atando a él en la tierra, a este nivel, primaria, en la escuela, en la middle school. Y en ese nivel lo atas tú. Parece que no pasa nada, pero en el reino de los cielos se está atando también. Hay unos demonios que te están oyendo y que llevan a cabo todo eso. ¿O tú crees que el mono al que le rezan ciertas personas de otras religiones, tú crees que ese va a hacer las cosas que hace? Y a veces suceden cosas, pasa. Milagrosísima la Virgen de San Juan, con el manto azul bendito. El niño Fidencio, la Virgen del Chiquinquirá de por allá, ¿verdad? Oye, ¿por qué funciona? Porque hay un reino espiritual y hay gente ahí que le cree, le tiene fe, le pide, y todo ese sistema diabólico de tinieblas está funcionando. Pero ellos no te dan nada sin cobrarte. Así es de que ten cuidado. No debemos de postrarnos ante lo que no es Dios. Y entonces todo lo que ates en la tierra será atado en un reino espiritual y tendrá autoridad, dice la palabra de Dios. Entonces usa la cadena bien, para lo de Dios. Bendice, no maldigas, ni aunque sea tu enemigo. Dice la palabra de Dios, no te pongas contento cuando a tu enemigo le va mal, no sea que Dios te vea y no le caigas bien, y entonces te va a caer sobre ti cosas. Hay que tener cuidado de lo que decimos, de lo que hacemos, hasta de lo que sentimos, ¿no? No te pongas contento. Y dice el Salmo, Mateo 18, 19, dice: otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, y esa es la clave, para gloria de Dios, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces hay una guerra espiritual que ganar.
Jesucristo venció al diablo, pero ahora tienes que vencerlo tú. Jesucristo ya te puso para que tú puedas hacerlo. Y empieza a usar las cadenas que Dios te dio. Unas cadenas de Dios. Una confesión de acuerdo a la palabra de Dios, no a tus vanidades. Una confesión de acuerdo al propósito de Dios. En el nombre de Jesús tendrá victorias en tu vida. Empezarás a ver cosas que antes no veías. Y empezarás a darle gloria a Dios. Cuando le damos gloria a Dios, Dios empieza a bendecirnos. No buscamos la bendición, buscamos la gloria de Dios, pero el que tiene a Dios tiene todo. Desata tu bendición en la tierra, eso también. Ata lo malo, desata lo bueno. Dice la palabra de Dios que cuando diezmamos y cuando damos, dice que Dios abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobreabunde. Y dice también que Él va a reprender por nosotros al devorador. Pues hay cosas, hay acciones. Si hacemos lo que Dios nos manda, Dios te va a ayudar. Ahora, si usamos la lengua para bendecir y para las cosas buenas en el propósito de Dios, por eso es que tú tienes que orar por tus autoridades, ora por los ancianos, ora por tu líder de CFC, ora por el pastor. ¿Por qué tengo que orar por él? Yo oro por los míos. Pues el pastor es tu pastor. Y tenemos que estar creyendo que Dios nos puso en un ejército donde todos somos atacados y tenemos que guardarnos, tenemos que cuidarnos, tenemos que desatar bendición en la iglesia, en el trabajo, en tu trabajo, en las cosas que hacemos para Dios, y Dios desatará en el cielo esa bendición. Entonces tú atas la obra del enemigo y Dios la va a atar con sus ángeles. No tiene poder el enemigo sobre ti y sobre nosotros solos. Es mucho más poderoso que nosotros, pero el que está conmigo es más poderoso que él. Así que deja inoperante al enemigo y empieza a operar tú en las cosas de Dios. Ata a tus hijos también a las cosas de Dios. Dice la palabra de Dios que ates la palabra de Dios a tus manos, a tu frente, a tu brazo, en las puertas. O sea, todo tiene un significado de vida, todo lo que haces en la vida. Y cuéntaselas a tus hijos en la mesa y en el camino y habla de ellas. Atando a tus hijos a lo bueno, dice la palabra de Dios, con lazos de amor me ató el Señor. Atráeme con lazos de amor. Y deja sin poder al enemigo y Dios hará en el reino espiritual maravillas que en el reino natural no vamos a entender, pero van a empezar a suceder. ¿Por qué lo soltaron? Nadie sabe. Es que quieren a su hijo. ¿Y su hijo dónde está? Seguro en la casa. Tenemos que acercarnos a Dios. Ata al diablo para que ya no dañe más tu vida. Que este año sea un año donde tus finanzas van para arriba, pero no porque buscas tus finanzas, sino porque buscas a Dios, obedeces a Dios, tu familia, tus pertenencias, cúbrela con la sangre de Cristo. Ata al enemigo, ordena que en el nombre de Jesús sea echado de tu vida. Él va a mandar sus ángeles, no tienes que pedir ángeles. El Señor manda 4 ángeles, 2 serafines y un querubín. No, tú no eres el jefe de eso. Tú pides al Señor Jesús, los ángeles obedecen. Porque hay otros que casi hacen culto a los ángeles, ¿verdad? Pero amárrate a Dios, aférrate a Dios. Dice el salmista, mi alma está apegada a ti, ¿no? Desata la bendición sobre ti, sobre los tuyos. Atémonos a la bendición de Dios, aferrados a lo de Él y a su palabra. Desatemos su poder sobre toda situación en tu vida. Empieza a actuar. Mateo 12:22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el Hijo de Dios? El Hijo de David, perdón, o sea, el Mesías.
Mas los fariseos al oírlo decían, fíjate bien, qué peligroso, porque Jesús venía haciendo todo eso en el poder del Espíritu Santo. Y estos decían, Él echa fuera a los demonios por Belcebú, por el señor de las moscas. Eso quiere decir Belcebú. Es un diablo. Pero Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, les dijo, tengan cuidado. Para empezar, todo reino dividido contra sí mismo, pues no prospera. O sea, el diablo no echa fuera al diablo. Si Satanás echara fuera a Satanás, estaría dividido contra sí mismo, entonces no podría permanecer. Y dice el 27, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, pues ¿por quién los echan vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces, tengan cuidado. Pero si yo por el Espíritu de Dios, ahí está la verdad, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino, la autoridad de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? También funciona para ti. No dejes que el diablo te siga atando. Ahora tú ata al enemigo en tu vida. Empieza a reaccionar con las verdades de la palabra de Dios. Habla bendición sobre ti, sobre tu vida, sobre tu trabajo. Ya no presentes quejabanza delante de Dios. No, es que yo no puedo, Señor. No, todo lo puedo en Cristo porque te voy a dar gloria a ti. Cambia las maneras de pensar y de hablar. Tiene mucho que ver. Dice el Señor en el 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay otro lugar donde puedas estar, o estás en contra o estás a favor. No hay intermedios. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia, esto es lo que estaban haciendo ellos, no creyendo en el poder del Espíritu Santo. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. ¿Cuál blasfemia? Estaban diciendo Belcebú al Espíritu Santo. No te burles de las profecías, no te burles, no tengas en poco las revelaciones, las cosas espirituales. Aplícalas en tu vida y funciona y cree. Y haz en tu vida la realidad de lo que crees. Creemos en un reino espiritual más real que el que vemos y que sentimos todos los días. Dice el 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le puede ser perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado nunca, ni en este siglo, ni en la eternidad, en el venidero, que es lo mismo. Ponte de pie ahí donde estás y dile, Señor Jesús, yo quiero ser espiritual. Dile, Señor Jesús, quiero creer. Señor Jesús, quiero creer. Quiero actuar en base a lo que soy tu hijo. Padre, en el nombre de Jesús, ato a lo mío y a los míos a ti, Señor, a tu perfecta voluntad. Y en el nombre de Jesús desato toda atadura del enemigo. Repite lo que estoy diciendo, por favor, creyéndolo, porque tú tienes autoridad sobre tu vida más que la que cualquier otro podemos tener. Y dile, Señor Jesús, rompo toda cadena de maldad. Declaro que la unción del Espíritu Santo romperá los yugos. Y en el nombre de Jesús ato al hombre fuerte que está en contra de ti, Señor, en mi vida, en mi casa, con mi familia, en mi trabajo y en todo lo que tenga que ver conmigo. Y te pido, échalo fuera, Señor, llévatelo lejos de mí, atado para que no vuelva a regresar. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Tu palabra dice, el que tiene oídos, Señor, para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escribe al ángel en la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo y el verdadero, el que tiene la llave de autoridad de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y nadie puede abrir. Yo conozco tus obras y he puesto delante de ti, iglesia, una puerta abierta,
la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Dice el Señor: hijitos míos, yo Jehová tu Salvador y Redentor te he traído y te he puesto en tierra fértil para que des fruto, porque mejor te es un día conmigo que 1000 fuera de mí. Sellado eres, apartado eres para mí. Que tu semblante no caiga, porque yo siempre estaré contigo. Tú eres renacido en mí y te he puesto para que lleves mucho fruto y tu fruto permanezca. Padre, te damos gracias, Señor. Yo bendigo a tu iglesia que está presente, Señor, y a la que no pudieron venir, Señor, los que están viéndonos en línea. Que tú uses este mensaje para tu gloria en la vida de cada uno de nosotros y que podamos accionar, Señor, esas maravillosas cosas que tenemos, Señor, a nuestra mano, Padre. Atamos al enemigo, declaramos libertad para tu pueblo y que tu nombre sea glorificado en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya.